comenzaban a observar desde la... Aquí en el Perú también hubo un anfiteatro en el antiguo hospital que se ubicaba en Lima, en el San Andrés, inaugurado por Hipólito Unanue. El corte transversal, cómo se hacían las graderías y cómo se llegaba a observar las mesas de cirugía en este tipo. Posteriormente, comenzamos en Londres en 1840, ¿no? Las prácticas que Simpson hacía con cloroformo, junto con su personal. William Thomas Green, por allá en 1846, comienza a practicar con cloroformo, para más utilizar en actividades odontológicas, ya que con su socio habían iniciado esta actividad de poder trabajar con cada uno de ellos, como es el caso de Hal Wells, otro médico que se dedicaba a eso. Morton, Thomas Green Morton, crea la máquina de anestesia basada en éter, porque ya había fallado el gas inhalante a través de Wells, que fue su primer socio. Posteriormente, George en el siglo XIX crea la máquina de anestesia, pero solamente para uso dental. En 1846, Norton en Boston logra hacer una demostración pública a un paciente que tenía TBC y logra operarlo para su recuperación. Con ello se da inicio a la era de la anestesia. Posteriormente, comienzan a haber procedimientos de anestésicos durante el siglo XIX, ¿no? En el Hospital General de Massachusetts, en el anfiteatro se hacen exhibiciones de intervenciones quirúrgicas a base de anestesia. El Hospital San Bartolomé, en Londres, también funciona como uno de los primeros quirófanos. Véase cómo está la zona de lavabos, cómo se ven las máquinas, la mesa de cirugía y toda la indumentaria, y las ventanas alrededor del todo centro quirúrgico, tanto en el techo como en un lucernario, como en las ventanas laterales, para darle la iluminación natural a este tipo de quirófanos. Igualmente, se puede ver la cantidad de personal que asistía en las cirugías. Aquí podemos apreciar el número de personas y la indumentaria que se comenzaban a usar allá por el siglo XIX, ¿no? Todas esas fotografías mostradas gracias al aporte del arquitecto Fabio Betancourt de Brasil, nos da una idea de cómo fueron los avances en la medicina y sobre todo en el proceso de anestesiología hacia los pacientes que están. En el Perú se cuenta con varias normas de salud, pero quiero destacar la norma técnica de los servicios de energía, la NTS 30, el cual me da los parámetros que me permitan a mí poder elaborar un programa médico funcional y determinar cuáles son los requerimientos de un centro quirúrgico. Entonces, la N30 comprende la unidad de anestesia para cirugía ambulatoria, la unidad del dolor y la unidad de reanimación. Entiéndase unidad del dolor para pacientes de cáncer o otro tipo de anomalías que se puedan presentar. La anestesiología funciona en varios lugares, entre ellos tenemos la consulta externa, tenemos el apoyo en radiología, en urología, así como aplicación de anestesia, analgesia y sedación fuera del quirófano. Emergencia también. Entonces, podemos decir, de acuerdo a la norma, y también a lo mencionado anteriormente por Jaime Catacora, el tipo de establecimiento de salud que albergarán, que podrán contar con los establecimientos 2.2, 3.1 y 3.2. Nosotros no tenemos nivel 4 en lo que es en los hospitales de salud pública. Entonces tenemos anestesia clínica, quirúrgica, anestesia para cirugía de corta estancia, o cirugía de día, si llaman así, en áreas de recuperación y terapia del dolor, ¿no? También tenemos una disposición del centro quirúrgico, son de 25 a 30 camas o 50 camas, debe existir un quirófano como mínimo. Y la unidad de reanimación cuenta con 1.5 camas por quirófano.
Nosotros en centro quirúrgico, por cada quirófano, usamos 2 camas de recuperación. Hay que tener en cuenta que el centro quirúrgico o la sala de cirugía funcionan las 24 horas del día y los 365 días del año, y por diferentes turnos, de acuerdo con la complejidad del establecimiento que se va a definir o se va a implementar, ¿no? Entonces hablamos que en el primer nivel de atención solamente tenemos pacientes de bajo riesgo. Estamos hablando de puestos y centros de salud en ello, ¿no? Pero en los centros de salud que hacen intervenciones menores pueden realizar procedimientos anestésicos. Establecido 2.1, aquellos procedimientos quirúrgicos de baja complejidad y el manejo del dolor posoperatorio. Establecimiento 2.2 ya es una intervención de mediana complejidad y que tampoco requiere anestésicos para operaciones. Terapia del dolor y crónico que no requieran procedimientos intervencionistas complejos. Es decir, que solamente se hacen intervenciones de mediana complejidad. En establecimientos 3.1, ya la atención de pacientes es de alto riesgo, moderado y de bajo, que muchos quieren procedimientos quirúrgicos de alta y mediana complejidad. Y en el 3.2 ya hay pacientes de mayor complejidad y terapias de dolor agudo, crónico y cuidado de acuerdo a cada una de las especialidades que se presenten en ese nivel de atención. La unidad de anestesiología o centro quirúrgico tienen diferentes condiciones en la parte de la ingeniería. Dependiendo de la categoría del establecimiento y de la demanda de las intervenciones que tienen, deben contar con ciertos sistemas, como es el caso de oxígeno, sistemas de aire comprimido, sistemas de aspiración, aire acondicionado, sistemas de toma corrientes, instalaciones sanitarias, comunicaciones, aspectos de contraincendio y tipo de iluminación. Dependiendo de la complejidad de esto, tendrán varias características, como son, ¿no?, el aire acondicionado, ¿no?, y otros tipos de sistemas de flujo laminar. En la unidad de reanimación también existen ciertos criterios que hay que tomar en cuenta, como son los sistemas de oxígeno, aire comprimido, vacío, y una serie de elementos que ustedes pueden apreciar en la muestra que se está viendo. Y en ingeniería del dolor también hablamos de oxígeno y vacío. Y qué es la cantidad que debe ponerse por sala o por cama que se describe a continuación. Otro aspecto que debemos tener en cuenta cuando hacemos planificación de los servicios de salud, en algunos servicios, y como es el caso nuestro en el servicio nacional, tenemos que ver cuántos médicos debemos contar. En el caso de los anestesiólogos, en consultorio puedes tener un médico por turno y uno por quirófano. No está de más que exista un médico de guardia. En recuperación, un médico y uno de guardia. En unidad de dolores, consultorio. Y en el área de procedimientos, uno por turno. En cirugías de día o de corta estancia, hablamos uno por cada quirófano. Igualmente, tenemos personal de enfermería. Se puede apreciar en la lámina que tenemos establecimientos 2.1, 2.2, 3.1 y 3.2. Consultorios, no tenemos personal, pero en quirófano sí, una enfermera por turno para labores de enfermedad y una enfermera de acuerdo a la complejidad del quirófano. Idénticamente para las zonas de guardia. En recuperación, una enfermera por turno por cada 3 pacientes. Es decir, si yo tengo 2 quirófanos, debo tener 4 camas. Necesito una enfermera. Si tengo 3 quirófanos, idénticamente voy a tener 2 enfermeras. En consultorio de dolor, una enfermera por turno. Y en procedimiento, una o más según la demanda que asista en ese consultorio. Cirugía de día, igualmente idéntica que el personal que se requiere en quirófano. Igual tenemos personal técnico, ¿no?, que hacen asistencia a los quirófanos. Consultorios 1, en quirófanos un técnico por turno quirófano
y uno de acuerdo a la complejidad del quirófano, igual que en emergencia. En sala de recuperación, un técnico por cada 3 pacientes de alta complejidad o uno por cada 6 pacientes por baja complejidad. Unidad del dolor, un técnico por turno y en procedimiento un técnico. Y en quirófanos, un técnico circundante por turno en quirófanos de cirugías de día. Eso en cuanto a la dotación de personal como mínimo que debe tener, pero está asociada a la complejidad de cada establecimiento de salud. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿cuántos tipos de sistemas o soluciones de quirófano existen? O existían o están vigentes a la fecha. Uno de los primeros sistemas de quirófanos que apareció en el mundo fue el sistema americano, que contaba con una zona central de sala de trabajo y a su alrededor estaban todos los quirófanos. Este tipo de quirófano ha quedado en desuso, dado que las circulaciones generaban una mayor contaminación de los ambientes, dado que todo era alrededor de una sala de trabajo y generaba contaminación. También existe una solución referente al pasillo único que es bien usado actualmente. Necesita poca superficie, ¿no? Es simple, pero posee altas densidades de circulación. Es un sistema óptico para aquellos hospitales que no cuentan con un mayor de 4 o 5 quirófanos. Como pueden ver en el esto, cuenta con un pasillo como un área de preparación del paciente y ingreso al paciente. El sistema de ingreso personal es a través de los lavabos y ropa, la flecha verde, y el abastecimiento de material también es independiente. El retiro de los pacientes es a través de una salida de ingreso como salida de pacientes, y también los residuos hospitalarios que se generan también salen por el mismo pasillo hacia una sala de tratamiento de estos residuos. Otra solución fue el modelo francés. Estaba basado en un sistema de flujo de un solo sentido y circulaciones paralelas. Pero si se dan cuenta, el ingreso del paciente también salía por el posterior, tanto con el sucio como el personal de operación. Todos ingresaban por un lado y salían por la parte posterior. Este tipo de quirófanos demandan muchas áreas de atención. El modelo inglés, muchos los están usando actualmente en todos los proyectos, ¿no? Y se ve la incidencia de muchos de ellos, ¿no? Considera una sala limpia y una sala sucia. Todos los ingresos a través del pasillo y el sucio por la parte posterior. Muy usado en Europa, sobre todo en España, una concepción que se está adaptando en varios países, ¿no? Tiene bastantes inconvenientes en los flujos, ¿no?, de personal y de contaminación en esto. El modelo alemán era similar al anterior, pero también tenía doble flujo, doble corredor. Uno especialmente para material limpio, para material estéril, exclusivamente para ello, y el resto por el pasillo frontal, ¿no? Tampoco es recomendable para hospitales pequeños. Se considera para hospitales mayor a 6 quirófanos, ¿no? El modelo escandinavo también es un sistema de doble pasillo. Se definen dos tipos de circulaciones en ello, en el cual la circulación limpia, en la parte superior, es exclusivamente para el ingreso de material técnico y el personal, ¿no? Que se puede ver, ingresa el personal y el material estéril. Y la preparación del paciente es a través del pasillo, que puede estar en la zona semirrígida.
Las salidas del paciente también es la simetría, al igual que los residuos, y el personal es por el pasillo posterior. También existe contaminación por recirculación de personal, ¿no? Entonces, como podemos ver, ¿no?, hay una serie de sistemas de diseño de quirófanos. ¿Por cuál optamos? ¿Cuál es la mejor solución? En ello tiene que intervenir el arquitecto y los especialistas en cirugía o anestesiología a fin de definir cuál es la mejor solución del quirófano. A lo largo del tiempo se incrementaron el número de quirófanos en muchos hospitales. Comenzaron a haber mayor número de quirófanos y se creó lo denominado el bloque quirúrgico, ¿no?, donde se agrupaban mayor número de quirófanos con la finalidad de llevar diferentes procedimientos quirúrgicos, ¿no? El agrupamiento de estos quirófanos en este bloque era una mejor manera de aprovechamiento de los equipos y a su vez de duplicar el personal, ¿no? Se trataba de optimizar la utilización de equipos y planificar mejor los objetivos globales a lo largo del plazo de estas intervenciones quirúrgicas que podrían realizarse en este bloque. ¿Cuáles fueron las razones por qué crear un bloque quirúrgico? Por el equipamiento, en muchos casos no se podía duplicar equipos y no se podía tener una dotación en todas las salas. Otra de los aspectos fue aprovechar y prevenir la contaminación cruzada. En estos bloques quirúrgicos podrían intervenir diferentes tipos de especialidades y no necesariamente para un solo quirófano, sino que se podría hacer en cualquiera de ellos. Pero ¿cuántas salas de cirugía también pueden haber? ¿Cuál es vamos a decir lo que decía el arquitecto Catacora, cuál es la mayor incidencia de enfermedades o de intervenciones quirúrgicas que pueden ser y cómo estarían clasificadas estas? Dentro de las salas dedicadas contamos con cirugía general, que mayormente es el 50% de todas las intervenciones quirúrgicas de un hospital y que tienen una duración aproximada de 2 horas. Las cirugías de micro y mini invasivas son las de menor volumen, el 5%, y están derivadas siempre y cuando de la zona de ortopedia. Estas intervenciones tienen un promedio de 4 horas. La cirugía de ortopedia corresponde al 8%. Lógico que se realizan en hospitales de alta complejidad y cada una de estas tiene un promedio de 5 horas de duración. En hospitales donde se interviene cardiología torácica, estas intervenciones son entre el 15 y 20%, ¿no?, e incluyen cirugía de trasplantes, ¿no?, y duran un promedio de 5 a 8 horas. Son intervenciones de alta complejidad, vamos a llamarle así, porque requieren un equipamiento adecuado. Cirugía mínimamente corresponde a las cirugías de endo, uro, gineco y la paroscopía, muy usado últimamente en los años, y representan entre 25 y 35% de las cirugías que se realizan y duran un promedio de 2 horas. Más adelante haremos una presentación del tiempo que dura una intervención quirúrgica en diferentes aspectos de intervenciones que se puedan dar. Otro tipo de salas son las salas multipropósitos, más bien utilizadas en hospitales que son administrados por empresarios o las clínicas privadas, que no interesa el tipo de patología y se realizan todo tipo de intervenciones en ellas. La sala multipropósito 2 es aquella donde existen procesos de diferentes, pero se requiere personal altamente entrenado. Sus dimensiones son de 8 por 8 metros, es decir, 64 metros cuadrados, y la altura es mayor. Puede ser que se ponga un angiógrafo, puede ponerse otros equipos de imágenes, es decir, aquello que requiera una mayor formulación de intervenciones. Y las salas integradas son hoy en día aquellas que puedan tener
lo que es la tecnología para poder comunicarse con telemedicina, llamémosle así, para poder comunicarse no solamente con otros hospitales, sino que también a través de esta sala se puede dirigir las imágenes de una intervención a la Facultad de Medicina o verlo dentro del hospital en otros servicios. Asimismo se relaciona con el famoso PAC-RICS, dado que puedo tomar placas radiológicas digitales, ¿no? Y almacenarlas y revisar también la historia clínica del paciente en un determinado momento dentro de estas salas. Muy usadas últimamente, se trabaja salas digitales a través de ello para poder complementar servicios y ver cada una de las situaciones en que está el paciente en ese instante. Y por último, hoy en día contamos con salas híbridas. Son salas donde se pueden hacer procedimientos invasivos de cateterismo, ¿no? Todo coronario. Puedo contar con un resonador magnético, puedo contar con un tomógrafo o como un angiógrafo. Las figuras que se muestran son la diferencia entre las mesas de cirugía. Estas son mesas de carbono. ¿No? Son especiales para el tratamiento y además cuentan con un sistema de flujo laminar. Entonces, hay muchos modelos que se vienen realizando en algunos lugares. No todos los hospitales requieren contar con salas híbridas. Solamente en aquellos hospitales de alta complejidad donde se pueda realizar trasplantes del corazón, sistemas, porque hay que poner un equipamiento adecuado y son salas que vienen blindadas contra la radiación de los equipos de radiología. Otro aspecto que debemos ver es dónde ubicar el quirófano, cuál es el tipo de circulaciones que hay y dónde vamos a ubicar la sala de cirugía y hacia dónde vamos a trabajar dichas salas y que además se deben referir con otros servicios, ¿no? Tenemos las UCIs, tenemos otros servicios que son complementarios a cirugía. Aquí tenemos una forma de cómo son los actores, cómo llega al área de cirugía, puede llegar de emergencia, puede venir de los servicios intermedios o ir a servicios intermedios, ir a hospitalización, pero también tiene relación con otros aspectos de apoyo, como pueden ver ahí. Las circulaciones, de acuerdo a un esquema planteado, tenemos tres zonas. La zona no rígida, zona gris, ¿no? La zona semirrígida y por último la zona rígida, que comprende a la ubicación donde están los quirófanos. Como podrán ver, en la zona semirrígida está el área de recuperación, el área de tratamiento de material sucio, el transfer, el material estéril y los vestuarios. Hoy en día muchos están usando transfer electrónicos, mecánicos, pero sin tener en cuenta el número de salas de cirugías que tienen. Entonces están poniendo transfers electrónicos, ¿no? Por colocarlo, pero sin un criterio técnico que le permita hacer útil ese equipo para 2 quirófanos, para 3 quirófanos, poner sistemas de alta complejidad, no avalan la funcionalidad real de los quirófanos. Entonces, las tres zonas diferenciadas de las salas de cirugía dentro del bloque quirúrgico tenemos la zona no rígida, donde se realizan diferentes actividades y que no necesariamente tienen condiciones de asepsias, pero sí de limpieza general. La zona semirrígida, llamada gris o segmento del bloque intermedio entre el acceso y la sala, es uso exclusivo para la realización de procedimientos. Aquí se usa la pre y la posanestesia. Hoy en día nosotros estamos utilizando preanestesia, pero tenemos que fijarnos bien qué es preanestesia previo al quirófano. Acuérdense que la anestesia se suministra dentro del quirófano, no fuera del quirófano. Requiere condiciones de limpieza por posibles infecciones que se puedan generar dentro del quirófano, ¿no?
Ahí por esta zona también ingresan los suministros necesarios para la intervención final y también pueden salir el material de operación y los hechos, siempre y cuando tengan en cuenta el nivel de desarrollo que están haciendo, está haciendo pasillo único, están haciendo doble pasillo, qué condiciones de diseño están presentando para poder aplicar una zona semirrígida, porque si no se comprometía en una zona rígida. Eso es. La zona rígida tiene dos aspectos, el área de prequirúrgica y el área quirúrgica propiamente dicha, como lo detalla en la ficha que está viendo en este momento, cuáles son los componentes de aquellos ambientes del área prequirúrgica y dónde está el área quirúrgica. También tenemos que tener en cuenta en los bloques quirúrgicos aspectos de seguridad. Entonces, si ustedes tienen un aspecto de seguridad, tenemos que ver todo lo relacionado en el diseño para evitar, aspectos de infección microbiológica. Entonces, muchos de ellos, o de los que han planteado los dobles corredores, dice que para evitar la seguridad microbiológica es necesario contar con un corredor y otro corredor limpio. Fundamentos sobre teorías sin evidencia científica, pero que están predominando sobre el diseño en esta unidad. En la actualidad se considera la existencia de corredores limpios separados. No es necesario que sea así. La regulación del movimiento personal dentro de lo que no se debe descansar sobre un sistema de doble corredor. Tampoco se puede menospreciar el criterio de funcionamiento, el evitar paso de tanto personal como material desde zonas sucias a limpias. Entonces los criterios están en base a un diseño. Las personas se mueven. Son las primeras fuentes de microorganismos. Se reduce la carga bacteriana, disminuyendo el número de personal y sus movimientos, y asegurando un flujo adecuado y una renovación de aire. Entonces ya vamos teniendo componentes adicionales al criterio del diseño que vamos empleando. Al centro quirúrgico y tiene un corredor propio, llamado corredor limpio, en donde se vienen preparadas las cajas para cada intervención quirúrgica y vienen en coches herméticos que ingresan al quirófano, para lo cual habrá un personal adecuado que se encargará de manipular todo ello, ¿no? A puertas, cuando se preparan, deben estar completamente cerradas para poder vestir y generar la calidad para una intervención quirúrgica. La segregación de circulaciones tampoco reduce el riesgo de contaminación microbiológica, debido a una justificación orgánica del mismo hospital. Lo que sucede es que no hay una disciplina para el tráfico interno en esas unidades. También hay que tener en cuenta la protección contra incendios y no solamente transitar como una simple costumbre que se están haciendo en varios establecimientos. El sistema de aire acondicionado puede contener bastante microorganismos, polvo, aerosoles, células de epitelio escamoso, gota microbiana procedente de la respiración. La carga microbiana en el quirófano es directamente proporcional al número de personas que circulan ahí. Muchos de esos, como ustedes podrán ver, se basa en circulaciones dentro del bloque quirúrgico, ¿no? Entonces recomienda que sea limitado en lo posible el tráfico de personas dentro del quirófano. Hay que tener en cuenta
que cuando hay una intervención quirúrgica, el paciente y el área deben protegerse de los portadores de bacterias. Las partículas llamadas también unidades formadoras de colonias, en sus términos que se emplea en microbiología. Quiere decir que los portadores de estas partículas del personal son un factor de riesgo para el paciente, porque puede desarrollar una infección en la sala de operación. El personal que se encuentra en sala de operaciones pueden arrojar generalmente 10.000 piel por minuto en una actividad moderada y 10% de estas partículas llevan bacterias. Esto significa que cada persona en sala de operaciones arroja aproximadamente 1.000 unidades formadoras de colonia. Si son 6, son 6.000 por minuto. ¿Cuánto demora la intervención quirúrgica? Como podrán ver, existe un posible contaminación de paciente en base a una herida. ¿Y qué requiero para protegerme de ello? Octagon ha creado unas duchas de lavado a base de sistema de ventilación alrededor de la mesa de cirugía. Pero una de las protecciones es la ropa hermética del personal y una eficiente ventilación para poder diluir las concentraciones de las unidades formadoras de colonia. Entonces, tendríamos que coordinar con nuestros especialistas de ingeniería mecánica en qué sistema se voy a colocar la protección del aire dentro del quirófano. Otro aspecto son los componentes básicos del quirófano. Diferenciación entre el sector de quirófano y la circulación de tráfico, sea este restringido, para aquellos que intervienen o están comprometidos con el acto quirúrgico. Por lo tanto, se establece una zona netamente rígida. Otra circulación, el acceso a la zona interna semirrígida, que permite el ingreso de equipos y materiales y al personal que va en tránsito o hace un transfer hacia la zona rígida. El control del traslado del paciente de las circulaciones de hospitalización o de emergencia hacia la zona rígida también tiene que tener un transfer de camilla para poder separar la camilla de transporte con la camilla que va a ingresar al centro quirúrgico. Este aspecto de los corredores, particularmente yo manifiesto que el diseño de bloques ha estado basado en la necesidad de disponer de una circulación limpia y otra sucia, sobre una base teórica desde hace tiempo que se ha demostrado que es ajena a una evidencia científica. En los países donde he estudiado arquitectura hospitalaria de hace muchos años, como es en la Ciudad de México, no hay un corredor sucio, sino hay un tratamiento de los desechos hospitalarios hacia dónde tienen que ir y dónde se transportan. En otros países también hemos visto que no hay una evidencia de los antiguos hospitales solamente contaban con un corredor y las infecciones hospitalarias no eran tan demostrables que hoy en día se generan en todos los establecimientos de salud por falla de los sistemas de aire acondicionado, falla de las medidas restrictivas de seguridad del personal hacia los accesos al centro quirúrgico. Es por ello que decimos que los diseños con único pasillo de circulación para los distintos tráficos de la unidad son soluciones contrastadas y con altos índices de satisfacción, que no fomentan errores o ambigüedades, aunque requieren una formación y una disciplina personal exigibles como cualquier diseño que podamos hacer. Es decir, está el arquitecto en unión con el personal de cirugía en definir el sistema que puedan diseñar para un centro quirúrgico. Algunos ejemplos realizados por mi equipo, como es el Hospital Hilo, que tiene doble corredor, dos corredores,
corredor A, corredor B. Siempre la zona limpia posterior a través del ingreso de los servicios higiénicos, el cambio de botas, e ingresan a los quirófanos y el paciente a través de este transfer pasa hacia los quirófanos. El personal y la recuperación también se cuadra, así como el jefe de anestesiología. En el hospital de Tarapoto solamente existe un corredor limpio. No hay dos corredores y los accesos a través de los transfer y los lavabos están concentrados. Tiene 4 quirófanos y tiene un corredor. El ejemplo del hospital de Tingo María es de doble pasillo. El acceso es a través de los servicios higiénicos y de la central de esterilización llega el material limpio. Y el paciente es en la zona verde, ¿no? Y la sala de recuperación al frente de ella, previo a la salida del paciente. En el hospital de Andahuaylas existe un solo corredor, pero se ha instalado un corredor para eliminar los sucios. ¿No? El hospital de Moyobamba también es un corredor limpio. ¿No? El hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado tiene doble corredores, ¿no? Y a su vez el corredor también se conecta con el área de sala de partos en caso de presentarse algunas complicaciones en partos para trasladar al paciente hacia la sala de cirugía. El hospital de Lorena, proyecto frustrado por problemas ajenos al diseño, cuenta con una sala híbrida. El acceso es a través de los servicios higiénicos y vestuarios y el material estéril también pasa por el corredor posterior, corredor limpio, y el paciente ingresa a través de la zona semirrígida. El área verde que vemos es el área sucia o zona general, pero todo aquello que está en color medio rojo, ¿no? Es el área semirrígida y la violeta es la área limpia o área restringida de intervención. Cuenta con 4 quirófanos y una sala híbrida para intervenciones del corazón, ¿no? Donde hay máquinas y tiene sus propias salas especializadas para el manejo de los equipos electrónicos que han colocado y de radiología que tiene dentro de ellos. En Europa, en Ceuta, también existen circulaciones contrastadas y, como se puede ver, corredores de diferente índole en cada uno de ellos, ¿no? Este es el hospital de Valencia, donde la concentración para la atención de pacientes se encuentra en el centro y los quirófanos van a ambos extremos. Acá se preparan todos los elementos necesarios para la intervención del paciente. Entonces puede ver que tiene sus almacenes estériles, su almacén limpio es el central, su almacén sucio está al otro borde, en este extremo, la mano izquierda superior, es el almacén de sucios, y los lavados quirúrgicos están delanteros, y todo esto es el pasillo limpio a través de este almacén limpio. Están los ambos corredores donde se pueden apreciar estas 2 puertas de ingreso como un transfer desde la sala exterior. Otro ejemplo es el Hospital de la Fe, un hospital que cuenta con 1000 camas, pero que poseen muchos pasadizos para transferir el material sucio. Todos los pasadizos rojos son para transferir material sucio. Es un hospital de alta complejidad y que está separado por bloques. Van a ver, cada bloque está formado por corredor y vacío. Esta es la parte del vacío, ¿no? Y que se van armando de ellos. Tiene 25 quirófanos para atención de pacientes. ¿Qué protocolos se pueden hacer? Se realizan en el bloque quirúrgico. ¿Qué hacemos en un bloque quirúrgico? ¿Qué acciones hago? ¿Y qué tengo que realizar? Para poder diseñar el hospital, primeramente voy a los abordajes y reflexiones sobre
de la evaluación de los ambientes, seguridad, calidad y dimensión del confort humano en centros quirúrgicos. Entonces, son las innovaciones en los ambientes de salud a lo largo del tiempo, cómo han ido variando, ¿no? Y hemos tenido en cuenta edificaciones hospitalarias, funcionales y referencias históricas de hospitales, que hemos visto a lo largo de este tiempo cuáles han sido los dilemas sobre la seguridad y calidad de los ambientes de salud y cuál es la dimensión humana de confort y los impactos de las nuevas tecnologías. Ello nos va a generar una dimensión diferente en las medidas de los quirófanos. Muchas normas dicen que el quirófano para ojos 20 metros cuadrados, el quirófano para tal cosa 15 metros, 25, 30, pero no hay una razón lógica por qué lo dices, ¿no? Entonces, esto tiene que verse realmente entre lo que es la seguridad y la calidad de atención en estos recintos hospitalarios para poder brindar. Ello también vamos viendo y por qué la transformación, la evaluación del ambiente, ¿no? Aquellos que conocen el Hotel Dieu, que estaba a la mano izquierda del museo, ¿no? En París, que se incendió la iglesia, perdón, que se hizo la catedral de Notre Dame, ahí queda actualmente el Hospital Dieu y sigue funcionando desde el año 700, pese a los 2 incendios que tuvo y los cambios, pero sigue funcionando desde el siglo XVIII a la fecha, con serias transformaciones en su interior. Entonces vamos viendo cómo han bajado la evolución y a qué se debe esa evaluación del cambio. Entre lo que podemos citar a Jean Rousseau, en Francia, en Inglaterra a Florence Nightingale, que ya saben todos que es la patriarca de las enfermeras, la primera en tener conceptos de circulaciones y limpieza en la atención de pacientes. Y por último, en Austria, Ignaz-Lott, que en su año también intervino en esta situación, ya que son los derechos humanos en base a la seguridad y la libertad con reflejos en la calidad de salud. Ya en esos años ya se hablaba de calidad, ¿no? Y respeto a los derechos humanos. La Florence Nightingale en flujo de circulación, confort humano y arquitectura de los ambientes de salud. En ella arranca un nuevo drama en atención y nosotros los arquitectos pagamos pato a lo largo de esos años en atención a los conceptos que brindaba Florence Nightingale. Por último, tenemos en Austria el control y prevención de las enfermedades. Ya comienza a hablar de flujos, ¿no? De trabajo, protocolos. Los arquitectos mucho estamos olvidando el tema de protocolos de la salud. Es bueno leer la parte de las normativas donde los médicos hacen la calidad y los protocolos y lo que tiene que hacerse y cómo se debe hacer. Entonces, aquí podemos ver una foto del médico Fulot, donde están haciendo una intervención de una asistencia obstétrica en donde exige el lavado de manos. Es decir, que ya se comienza a utilizar. A pesar que ellos vestían de frac para hacer las intervenciones, pero ya se lavaban las manos. La señora Nightingale manifestó en una oportunidad: un arquitecto que no ha sido sometido a las condiciones de la atmósfera que se respira cuando se visita las enfermerías llenas de un hospital mal construido, en esas horas del día o de la noche entre la infección y la sed es difícil para los pacientes y enfermeros. No está capacitado para formar opinión sobre la ventilación de una enfermería. Es decir, que ya decía que tienes que entrar en coordinación con el personal asistencial para tener claro cómo es la función y cuáles son los protocolos que ellos emplean para poder tener un diseño óptimo de la arquitectura.
a instalarse en ciertas unidades, llámese enfermería, llámese consulta externa. Hay que coordinar con cada uno de los especialistas en salud que nos permita tener una visión mayor de cómo hacer el hospital. Rousseau manifestaba que transformaremos nuestras sensaciones en ideas, pero no vamos a saltar de repente de los objetos sensibles a los objetos intelectuales. Es por el primero que debemos llegar a lo demás. Sabias palabras de la Revolución Francesa. ¿Qué protocolos, en base a lo que acabamos de enunciar, tenemos que tener en cuenta? Sabemos qué equipo profesional existe en un quirófano. Entonces, el personal estéril. ¿Quiénes comprenden el personal estéril? El cirujano, los ayudantes del cirujano y la enfermera o técnica instrumentista. Entonces, hay una serie de personas donde tienen que llevar ciertas características. En ello, vamos a ver que es uno de los principales, el lavado de manos y antebrazos, que es uno de los requerimientos de la técnica de lavado quirúrgico. Las batas y guantes herméticos y estériles. ¿Para qué? Para evitar la contaminación o la salida de las esporas del cuerpo del cirujano hacia el paciente. Y que van a estar rodeados dentro de un campo estéril que se encuentra alrededor de la mesa de cirugía, ¿no? ¿Cuál es el campo estéril? Es la zona del quirófano que está en contacto con el médico. Es decir, tenemos un área de 2x2, que es la zona donde se ubica la mesa de cirugía. Y eso sería el campo estéril. Y contacto con el paciente. El instrumental y la red también tienen que estar todo esterilizado. A partir de ese momento, la instrumental y los miembros trabajan dentro de esa zona limitada y usan solamente artículos estériles. Cirujano es aquel que se encarga de la intervención quirúrgica. Está capacitado y preparado para cualquier imprevisto que suceda en el quirófano, ¿no? Entonces, es el personaje que asume la responsabilidad y sobre las decisiones médicas y de tratamiento del paciente que está en la cirugía en ese momento. El asistente, pueden haber uno o más, o dos o tres asistentes de cirugía, y también pueden haber algunos especialistas en una determinada intervención. Muchos de ellos ayudan a controlar las hemorragias, cerrar heridas, aplicar apósitos, se manejan tejidos, instrumentos y una serie de actividades por la especialidad que ellos llegan. Ahora, el número de asistentes está de acuerdo a la complejidad de la intervención quirúrgica, ¿no? El primer ayudante en el centro quirúrgico es un cirujano calificado. El segundo ayudante puede ser un técnico, una enfermera experimentada que brinda asistencia y ayuda al resto de personal, ¿no? Que se encarga de retirar tejidos, aspirar líquidos corporales y ayuda de la mejor manera dentro del campo quirúrgico. El segundo asistente no se involucra en la intervención quirúrgica, como es el caso del primer ayudante. La enfermera instrumentista, gran maestra. Muy pocas hay enfermeras instrumentistas en nuestro campo, porque es una especialización para manejar los instrumentos, tanto para conservar la integridad, la seguridad y la eficiencia cuando realiza su trabajo en el campo estéril, ¿no? Sabe en qué momento las prácticas que ha tenido que conocer para las técnicas y estériles para disponer de los instrumentos y suministros. Ayuda al cirujano y a los ayudantes durante todas las operaciones, alcanzando los instrumentos y suministros
que se les solicita o que requieran en dicha intervención. El equipo que está fuera del campo, estéril o no estéril, llamen, es el anestesiólogo y la enfermera circundante, ¿no? Y otros que también pueden ayudar, como dicen, dependiendo de la intervención, los ingenieros biomédicos o técnicos, ¿no? O aquellos que hacen los aparatos de circulación interna, traer los equipos, traer los rayos X, traer algunas cosas que son necesarias para la seguridad del paciente. Por eso mismo decimos que estos personajes no tienen contacto con la zona estéril. Trabajan alrededor de ella y asumen de la responsabilidad de conservar la técnica estéril durante la operación y pueden manejar todos los equipos no estériles. Un equipo de rayos X. Una de los personajes que tiene mayor ascendencia en el centro quirúrgico es la enfermera circundante. Antes, durante y después y al cierre del quirófano. Antes del quirófano, ella es la que se encarga de ver las condiciones de asepsia que debe tener el quirófano. Viste a las mesas, cubre los brazos, atiende al paciente, ¿eh? Coloca las lámparas quirúrgicas, los sistemas, enciende todo, revisa todo el equipo eléctrico, conecta y revisa los sistemas de aspiración, está segura para su debido funcionamiento. Durante la inducción de anestesia, por eso decimos que la anestesia se hace dentro del quirófano y está a cargo entre el anestesiólogo y la enfermera. Ella es la que se encarga de sujetar y asegurar al paciente. Siempre está al lado del paciente para transportarlo y ayuda al anestesiólogo en caso de ocurrir una etapa de excitación o cualquier otra contingencia que tenga el paciente al suministrarle la anestesia. Entonces, todos ellos están en completo silencio, ¿no? Para evitar la excitación del paciente debido a los estímulos auditivos y táctiles que se realizan dentro de la intervención. Otra actividad que depende de ella son las actividades después que el paciente ha sido anestesiado. Ya comienza la parte del trabajo. Todos los necesarios que le pidan, por el caso del uso del electrobisturí, donde coloca la placa del electrodo radioactivo en contacto con la piel del paciente y busca la conexión a tierra. Se evita colocar sobre tejido cicatrizal, vello y huesos. Es una técnica apropiada que tiene que cumplir la enfermera circundante. Prepara la piel donde se va a hacer la intervención, dirige la luz quirúrgica sobre el sitio de la incisión a la determinada distancia que debe colocarla para que el médico pueda trabajar. Y usa la solución antiséptica para limpiar la zona donde se va a hacer el acto quirúrgico. También interviene en las actividades ulteriores del lavado quirúrgico, es decir, que esta señorita viste al personal que ingresa al quirófano. Es decir, que esta señorita se encarga de vestir al personal y también está a la cabecera de la mesa para ayudar a la anestesia a fijar la sábana sobre el marco de anestesia o formar la tienda del anestesista alrededor del nivel de la venoclisis. Es decir, que tiene que estar atenta a todo el instrumental o todos los accesorios o todos los insumos que requiere el paciente para su tratamiento. También se encarga de poner tarimas en caso que el médico requiera una altura mayor para ubicarse. Bueno, otras veces los cirujanos van sentados de acuerdo al número de horas que tienen. Y durante la operación también tiene un manejo con respecto a gases, soluciones fisiológicas calientes. Se comunica con la instrumentadora por requerimiento de algo, conserva gasas contaminadas y asiste al equipo de vigilancia
por pérdida de sangre si lo hubiera. Y al cierre, OSINT también está a cargo del cierre de la intervención quirúrgica, ¿no? Entonces, pide la asistencia del camillero para trasladar al paciente a la sala de recuperación, ¿no? Prepara todo lo necesario para limpiar el quirófano. Es decir, que tiene que cerrar con limpieza y todo aquello que intervino, retirarlo y ponerlo en los carros herméticos para que se retire el material contaminado y todo aquello que se utilizó en esa intervención quirúrgica. Después de la operación, comienza a verificar la herida, conecta todos los sistemas de drenaje del paciente, lo limpia, lo asea, le cambia la bata y listo para su traslado, ¿no? Y luego se encuentra el personal de limpieza, quienes tienen que entrar a desinfectar las áreas. Hoy en día se utiliza mucho el desinfector de iones de plata para la asepsia correspondiente de los quirófanos. Entonces, ellos se encargan de limpiar todo, de cerrar las bolsas, de verter los cubos de balde donde se han depositado ciertos líquidos y llevarlos directamente al área séptica, donde se distribuirá para llevarlos a cada uno de sus destinos finales de esos, sea ropa quirúrgica, sea desechos hospitalarios, sea instrumental, que tienen que ir al área séptica para su lavado, previo a la central de esterilización. Esto que ven en la foto, ¿no?, se llama accidente o se considera crimen de guerra. Es en las fronteras de Kunduz, en Afganistán. Pueden apreciar cómo el enfermero sostiene el venoclisis y todo lo necesario del paciente y mire el rodeo de personas dentro de la sala de cirugía, ¿no? En las condiciones de una sala de cirugía en zonas de guerra. Otra cosa similar es un quirófano donde se está atendiendo un número de personas acaecidos por un bombardeo en dicha ciudad y que tienen que lidiar para la atención de estos pacientes al momento. Hoy, cada vez que vamos avanzando, vamos viendo más cosas. Y ahora vamos a entrar a lo que es la cirugía de día. Cada vez que avanza la tecnología, se hace más necesarios los procedimientos quirúrgicos menos invasivos. Hay una reducción de riesgo de las complicaciones quirúrgicas, hay una disminución del tiempo de convalecencia, también hay reducción de costos del hospital, hay menores gastos operativos y, a su vez, este tipo de cirugías ofrecen una disponibilidad de camas menor en tiempo, es decir, que una de las cirugías tradicionales. Y a su vez también incrementa la mayor cantidad de tratamientos de pacientes, ¿no?, elevando la productividad quirúrgica y de las otras áreas hospitalarias que forman parte de la cirugía ambulatoria. Este tipo de intervenciones se realiza a pacientes no hospitalizados, donde la anestesia puede ser general, regional o local. El tiempo o periodo de observación no es mayor a 12 horas. Tiene dos características principales. Hay cirugía ambulatoria menor y cirugía ambulatoria mayor, cuyo proceso de recuperación no es mayor a 12 horas, ¿no? Y en la menor, la anestesia es local, siendo de inmediato su recuperación del paciente. Es decir, que en la cirugía ambulatoria mayor, sea una laparoscopía, el paciente va a recuperación en un periodo no mayor a 12 horas para luego trasladarse a su domicilio. Ustedes podrán ver que la cirugía se realiza a pacientes que no requieren hospitalización.
son pacientes de paso. Mayormente la anestesia no dura más allá de 60 minutos. Los procedimientos no implican la pérdida hemática en el paciente. El periodo de observación y recuperación no es mayor a 12 horas. Para llegar ahí, ya el paciente viene con estudios y diagnóstico previo, lo que falla una adecuada programación dentro de la zona hospitalaria. No es una sala para atender emergencias o pacientes graves. Se trata de procedimientos de bajo riesgo. Una vez recuperado el paciente, de su recuperación, regresa a su domicilio para continuar su recuperación. En estos cuadros pueden ustedes apreciar el tipo de cirugías ambulatorias que se pueden hacer y la duración en minutos para cada intervención. Por decir, una biopsia de próstata demora 30 minutos. Una cirugía de estrabismo, 15 minutos. Una circuncisión, 15 minutos. Una de hemorroides, 60 minutos. Una citoscopía no requiere de sala de cirugía, es un procedimiento. Una dilatación cervical tampoco requiere sala de cirugía, sino procedimientos. Entonces, hay varias actividades y tiempo para el tipo de intervenciones para una cirugía de día o ambulatoria, como le llaman. Entonces, hay una serie de intervenciones que están detalladas y que esta es una información de la norma de cirugía en cual se presentan qué intervenciones quirúrgicas se pueden hacer en este tipo de ambientes de cirugía de día o ambulatoria. Entonces, como pueden ver, el tiempo y el permanencia en el establecimiento es breve con la aparición de estos tipos de establecimientos de cirugía ambulatoria, ¿no? Ahora, vayamos al dimensionamiento de sala de cirugía, dado que hay una serie de modelos me preguntan qué diferencia hay entre cirugía de día y hospital de día. Estamos hablando de centros quirúrgicos versus cirugías de alta complejidad versus cirugías de día. Son aquellas intervenciones que se realizan en el hospital y que no requieren internamiento. Se van. Las otras cirugías que requieren pasar de una y luego a hospitalización no están comprendidas. Hospital de día es otro término, pero no tiene nada que ver con la sala de cirugía ambulatoria o denominada cirugía de día, que se realiza durante el periodo de atención de la sala del hospital, que no requiere internamiento ni uso de camas hospitalarias. Un chalacio, un uñero, es al instante, reposa y se va el paciente a su casa. Vamos a ver dimensionamiento de salas quirúrgicas y próximo a terminar con esta breve exposición de lo que es el servicio de anestesiología. Todos conocen la figura que está a la mano izquierda, ¿eh? El Vitruvian Man, y luego el área del médico y el dimensionamiento que requiere este médico. Y hacia su mano derecha ven el área de uso y el área de complemento al exterior, ¿no? Este es el estudio realizado para la inducción de la mejor configuración de quirófano en distintos tipos de cirugía. Esto fue realizado por la Federación Internacional de Ingeniería Hospitalaria, IFE, en el cual somos miembros
actuales de categoría B en dicha organización. Podemos determinar también el tamaño de la mesa de cirugía, ¿no? Y las áreas que son comunes alrededor de ella. Entonces acá tiene la mesa de cirugía con los brazos abiertos, ¿no? La cabeza del paciente en la parte superior, las piernas y los brazos, para lo cual requiere 2 metros. La mesa de cirugía aproximadamente tiene un ancho de 60 centímetros. Entonces, cuando queremos diseñar una sala de cirugía, tendríamos que ver el tipo de intervención, cómo van a ser la posición de los apoyos. Ya hablábamos del anestesiólogo, perdón. Ya hablábamos de la ubicación del anestesiólogo, ¿no? Aquí en la parte superior, la circundante, la máquina de anestesia, la máquina de gases, el personal médico, y podemos ir viendo poco a poco cómo se va integrando. Y una medida mínima de un quirófano serían 36 metros cuadrados. Después tenemos otras alternativas de acuerdo al tipo de trabajo del quirófano, donde el largo es 8 metros y 6 metros de ancho para otro tipo, y siempre basado en el número de personal que asiste y las áreas de apoyo que se requieran para determinadas intervenciones quirúrgicas. Aquí ya hablamos de los 64 metros cuadrados, ya hablamos para posiblemente puede ser una sala híbrida, donde se tienen los instrumentales, los espécimes, o una área mayor hasta 80 metros cuadrados para intervenciones más complejas. Dado que tienen que ver, acá hablamos de enfermedades cardiopulmonares, ¿no? Para colocar sistemas de bypass y una serie de elementos en esta sala y que deben estar fuera del contexto de lo que es el bloque de interior del quirófano, pero forman parte de ello. Otra que ya viene con intervención, que hablamos de las salas híbridas, hasta 90 metros cuadrados, diferentes posiciones, pero siempre basándose en el área que requiere el personal a utilizar el quirófano, ¿no? Acá tienen el monitor, ¿no? El equipo de rayos X, la máquina de navegación, ¿no? Y una serie de elementos que son necesarios aplicar en algunas cirugías que le hemos comentado anteriormente, ¿no? También pueden ver hasta quirófanos de 100 metros, ¿no? Todo tipo de 90, 100 metros, que son especialidades y subespecialidades que puedan surgir en este tipo de quirófanos, ¿no? Una metodología para planificación que usamos al calcular las salas quirúrgicas, tenemos los datos quirúrgicos, el número de cirugía promedio al año, en este caso hacen 42, hay 42 camas quirúrgicas y la estancia es de 10 días, el 80% de su ocupación, es decir, en 300 días útiles, donde el número de camas por el número de días útiles nos va a dar 12.600 camas quirúrgicas disponibles al año. Esa lo vamos a dividir en el promedio de estancia y van a determinar que usted va a obtener 1.260 ingresos quirúrgicos al año. Esos ingresos quirúrgicos al año va a dividirlo entre 300 días útiles de trabajo. Representa 4.2 cirugías diarias. Entonces, ese es el 4.2. Si yo hago 3 intervenciones quirúrgicas al día, me va a significar que necesito 12.6 entre 8 horas de trabajo. Necesito 2 salas de operaciones mínimas como necesario. Ahora, programación. Otro aspecto que nunca vemos o que lo pasamos por alto es saber cuál es el volumen de producción anual de médicos para determinar el número de quirófanos, como hemos visto, y ver cómo programar las operaciones de cirugía, cómo puede programar tantas operaciones y cuántos médicos requiero tener para ello.
Entonces, hay una cartera de servicios y el volumen de producción de médicos. Por ejemplo, la intervención querida por médico especialista en cirugía significa 2.400 cirugías al año que puede realizar este señor. En ortopedia es de 1.800 y en cirugía ambulatoria es de 3.600 el volumen de producción de un médico. Por lo tanto, estos datos nos sirven para hacer una programación y generar el programa médico funcional, tal como lo habló en la exposición muy temprano el arquitecto Catacora. ¿No? Acá también tenemos, para aquellos que no han visto, el promedio de tiempo en intervenciones quirúrgicas. Cuánto es para el instrumental, cuánto es para la anestesia, cuánto es para la reanimación, la limpieza y la hora de intervención y el total de uso en minutos del quirófano. Tienen diferentes cirugías y en base a esos totales puedo determinar las intervenciones quirúrgicas para hacer mi programación quirúrgica, para determinar y cuánto es la eficiencia de mi quirófano en el término de 8 horas o intervenciones programadas al final. Y para tener un resultado óptimo, el número de intervenciones quirúrgicas que programa no deben ser menores del 86% de uso de quirófanos. Hoy en día, la tecnología va cambiando cada vez más y sobre todo lo que son proyectos de infraestructura hospitalaria con el uso de ciertos materiales que se adecuan a los requerimientos. Un ejemplo es el hospital de Montero que estuve visitando hace algunos meses atrás, con el uso de drywall o placas cementicias, que se trata. En el caso que yo presento es el hospital de Tingo María, que también participaron los profesionales que están en Montero, cómo se integra y cómo se usa el control de red. Aquí estamos usando 3 planchas de yeso, 3 unidades, para controlar la humedad y también el aire acondicionado no se pierda, ¿no? Entonces se trabajaron todos los corredores, se trabajó la sala de cirugía y también se implementaron en la losa todos los accesorios y los brazos, tanto de anestesiólogo como de cirujano. En la cabecera el brazo de anestesiólogo y en el pie el brazo del cirujano, donde va a ubicar usted el electrobisturí y otros accesorios. Y en la cabecera la máquina de anestesia y los respectivos gases que van a intervenir en ello. Entonces tienen las instalaciones, hoy en día se hacen más rápido. No, aquí está conectándose el flujo laminar, la cortina de flujo laminar y el flujo laminar en la parte interior, ¿no? Este es el corredor de instalación de Tingo María, el corredor limpio, ¿no? Por donde van a estar todos los lavabos de cirujano, como lo pueden ver acá, y por aquí se abastece tanto a los médicos como el material estéril, y aquí están los accesos a los quirófanos, por la parte posterior. Tenemos también los corredores, las puertas herméticas de quirófano, los lavabos de cirujano, y aquí ya podemos ver la implementación del quirófano con sus brazos de gases medicinales, tomacorrientes necesarios, tanto al pie como a la cabecera como al pie de la camilla de cirugía. Bueno, ustedes como pueden ver, hemos comenzado desde una historia y hemos llegado al final de todos los sistemas a contar con las salas de alta complejidad. Estoy llano a cualquiera de las preguntas que ustedes deseen hacer. Agradezco su atención y que me han soportado en más de 1 hora y cuarto. Arquitecto, muchas gracias. Bueno, invitamos a todos los participantes y si gustan hacer alguna consulta, podrían apretar el botón de levantar la mano y le cedemos el micrófono. Perfecto. Enseguida ya tenemos un participante. Por favor, ya está habilitado su pregunta. Adelante.
está con el nombre de Susana. Susana, adelante, por favor. Buenas tardes, arquitecto. Buenas tardes. Tengo una consulta. En estos ambientes que se realiza rayos X, ¿tienen que ser especiales ya que tienen equipos que tienen radioactividad? Bueno, Esa sería una. estás hablando de lo que es el concepto de una sala híbrida. La sala híbrida puede tener un equipo de rayos X, puede tener un tomógrafo, puede tener una resonancia magnética o puede tener también otros equipos que tienen. Esas salas tienen comando para ellos equipos y tiene que estar con seguridad contra la radiactividad. Debe tener planchas de plomo en todo alrededor de las mismas. Disculpe, arquitecto, ¿el espesor de los muros influye mucho? No, porque la plancha aparte del promedio que tú haces del cálculo de la radiactividad, la plancha de plomo tiene 2 milímetros. Si es un equipo de resonancia magnética dentro de la sala, esa sala lleva una jaula Faraday. Si pones un tomógrafo, pone plancha de plomo. Ok, perfecto. Gracias, arquitecto. Oh, no tiene problema. Gracias. Bueno, invitamos a Alejandro, por favor, con su pregunta. Hola, buenas tardes, arquitecto. Bueno, ¿me escuchan? Buenas tardes, sí te escucho perfectamente. Buenas tardes, arquitecto. Yo le comento que estoy trabajando con hospitales, el que usted ha mencionado, el Hospital de Montero también, intervenido en alguna parte en la supervisión. Hicimos hospitales igual de Chayapata y otro más de Trinidad. Había un problema generalmente con los quirófanos. Había una discrepancia con los de Ministerio de Salud y otras personas más que decían que los quirófanos podrían intervenirse o podrían tener algunos sistemas de comunicación con el área séptica, implementando unas ventanas de comunicación directa con los quirófanos, en la cual nosotros no estábamos de acuerdo porque no existía una normativa vigente y de ninguna manera una relación directa para hacer este tipo de implementos. Esa era una de la primera pregunta y la siguiente pregunta es de que si estos espacios podrían ser de mayor complejidad tecnológica. ¿Qué quiero decir? Que sí, se podría utilizar, como ya en otros países se ve, la cirugía a través de satélite, a través de web, o sea, un cirujano podría hacer la cirugía desde otro nivel, desde otro país, incluso si eso se puede implementar en nuestro país. Gracias. Primera novedad, no conozco quirófanos a lo largo de los años que estoy participando que tengan el acceso que tú dices a través de ventanas. Yo no lo conozco. Los antiguos tenían una preanestesia en el camino entre dos quirófanos, pero que tengan una ventana para comunicarse, no. Yo puedo ver al paciente a través de una ventanilla de la puerta. Hoy en día es imposible porque me está haciendo cerramientos, pero sí puedo tener, ¿qué te digo? Quirófano de vidrio, hoy en día. ¿No? Puedo hacer simulación de ambientes de quirófanos dentro del quirófano. Con respecto a lo que tú dices, a la comunicación, en la primera parte del análisis que estuvimos haciendo, evaluación de salas, hablamos de las salas integradas. Mayormente se usan, y esa es la sala que puede comunicarse con el hospital de mayor complejidad que tengas en La Paz y que el otro hospital esté en Tarija. De tal manera que el médico de La Paz asista al cirujano que se encuentre haciendo una intervención quirúrgica. Eso sí, ya existe, ya se hace. ¿Ah? Porque se hace a través de la cirugía a larga distancia, ¿no? Por eso te digo que no me llama la atención porque sí se puede hacer. ¿Mm? ¿Conforme?
o una aclaración mayor. Gracias, arquitecto. Invitamos a Daniela, por favor, con su pregunta. Estimado arquitecto, muy buenas tardes. Una consulta. Según su criterio, ¿qué importancia tendría la humanización de estos espacios dentro de lo que es la hospitalización? Estamos hablando de quirófanos. Exacto. El quirófano tiene unas consideraciones especiales con respecto a un área de hospitalización. La humanización de ambientes está desde el momento que tú creas los espacios necesarios para el buen funcionamiento y la calidad de aire y la calidad de flujos que vas a considerar en la sala de cirugía. Es por ello que hoy en día hay mucha incidencia en el tratamiento y en el confort humano del personal que trabaja dentro de las áreas o bloques quirúrgicos. Pero una cosa es lo que hago en hospitalización y otra cosa es que hago en centro quirúrgico. Son diferentes presiones, diferentes formas de trabajo. Una sala de cirugía tiene presión positiva, presión exterior. Hoy en día, cuando tú haces una sala de cirugía para tratamiento de TBC, tu quirófano tiene que funcionar tanto en presión positiva como en presión negativa. Por lo tanto, el especialista en mecánica tendrá que usar un sistema que me permita cambiar el factor. Si tengo un paciente tuberculoso a una intervención, quiero cambiar de presión positiva a presión negativa. La semirrígida tiene otro tipo de presión que es presión cero. Entonces, en hospitalización no se da eso, porque los sistemas de ventilación natural funcionan de una forma entre el exterior y el pasillo. Entonces, son diferentes condicionantes que me está planteando. Agradecerle por su respuesta. Y otra pregunta más quisiera hacerle. ¿Cuán importancia es tener un plan funcional en la planificación de cualquier bloque dentro de los hospitales, incluyendo si no tiene plan bloque? No puede diseñar. Muchas Así gracias. Decir, si no hay planificación, ¿para qué diseñamos? Gracias, arquitecto. Invitamos a Marlene Coronel, por favor. Está habilitado su audio. Muchas gracias, buenas tardes. Arquitecto, muy buenas tardes y a todos igual muy buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente, arquitecto. ¿Cuál es el plan de mantenimiento que se puede programar para los quirófanos? El primer mantenimiento y cuál sería el tiempo recomendable. Gracias. En todos los estados, todas las normativas MINSA o de los ministerios existe un plan de mantenimiento. Dos cosas. El plan de mantenimiento relacionado con el ambiente. Acuérdate que el quirófano funciona 24 horas al día y 365 días al año, ¿no? Pero el que tienes que tener en cuenta es el mantenimiento del equipo biomédico. Cuando tú adquieres un equipo, debes tener condiciones de en qué tiempo, a cuántas horas de uso se va a hacer el mantenimiento preventivo y qué reemplazo voy a traer. No se trata de cerrar un quirófano. Los quirófanos no se hacen para que se destruyan al día siguiente a mañana. Acuérdate que los quirófanos tienen redes de gases medicinales, tienen puestas a tierra, tienen una serie de elementos que tienen que funcionar y que tienen que tener contrato o verificación de su ingeniero biomédico. Lamentablemente los hospitales no carecen de profesionales para el mantenimiento adecuado. Hoy en día se usa el BMS o el Building Management System, que también tiene una aplicación para el mantenimiento y te informa en qué momento un equipo ya requiere su mantenimiento predictivo, preventivo, oportuno. Pero las condiciones del equipamiento recientemente adquirido debe haber sido establecido en la adquisición del mismo, o en el caso de los proyectos llave en mano que hacen ustedes, tener diseñado el plan de mantenimiento incorporado al tema del CCTV y de todas esas cuestiones que manejan la informática para que comuniquen a la persona de mantenimiento en qué periodos realizan el mantenimiento. No esperar, como en el caso de Tarapoto acá en el Perú, que la máquina, que la planta de oxígeno instalada
después de 12 meses o 2 años, se dan cuenta que no está funcionando porque nunca le han hecho mantenimiento y los filtros están llenos de tierra. Entonces, evitemos que esas cosas pasen y que los manuales de mantenimiento y los planes de mantenimiento sean hechos en su debido momento y por personal idóneo, ¿no? Olvidémonos que el área de mantenimiento es la sala de castigo del personal que se porta mal. Entonces, todo enfermero, todo se portaba mal, a mantenimiento, y ellos se encargan de agarrar un alicate y una bolsa de alambres para reparar. Hoy en día no se puede hacer eso, por eso en todo proyecto hay que incluir el Winning Manager System, que es el que monitorea todo el hospital desde el punto de la oficina de ingeniería, y sabe las condiciones del aire, sabe las condiciones de capacidad de agua y sabe dónde pueden presentarse defectos y actuar de inmediatamente. ¿Ok? Gracias, arquitecto. ¿Algún participante más que quiera hacer la consulta a nuestro expositor? Aquí veo una consulta: ¿cómo debería generar una adaptación a los hospitales en tema de detección con rayos ultravioleta como en pacientes de COVID? Para la próxima semana vamos a preparar un tema de COVID, ya que información ha sido remitida a Catacora y a todos ellos sobre lo que es la planificación de OPS. Los rayos ultravioleta se usaban para desinfección de salas de cirugía de 30 watts como mínimo, pero tenían que evacuar la sala. El problema que generaba esa ultravioleta en la limpieza de quirófanos, si había un personal, podría afectarle la visión. En las salas de TBC con presión negativa, la lámpara de UV de desinfección es de 5 watts. Entonces funciona según el bateaje que va a poner en limpieza. Tal es el caso que hoy día los quirófanos se pueden desinfectar con iones de plata, máquinas de iones de plata que esparcen toda una nube al quirófano y recoge todo lo sucio, y inclusive debajo de mesa y todo. En el caso del COVID hay muchas versiones sobre la desinfección de ducha. En el caso de un laboratorio de diseño que vengo haciendo yo para ADN de animales y ARN, nosotros estamos poniendo la desinfección duchas de aire comprimido, de tal manera que estas duchas funcionen para desinfectar a la persona, tanto en su vestuario y todo, como a ellos, al ingreso y a la salida de las zonas críticas del laboratorio. Y UV en espacios donde haya el manejo de geles o manejo de otros insumos que es necesario poner, pero de bajo bateaje. ¿Correcto? Aquí hay un señor que está preguntando sobre los pisos. Antiguamente los pisos en salas de cirugía se hacían con carbón, se hacían una serie de elementos de cemento y todo, y armábamos una malla de 60 por 60 dentro del concreto para después poner el acabado final del piso. Hoy en día eso quedó obsoleto. Hoy día se usan los pisos laminados conductivos, de espesores como mínimo de 2 milímetros, y que se sientan sobre un piso totalmente liso y con una malla de una cinta de cobre que va a la salida equipotencial de dicha sala. Acuérdense que todo ello va armado. Por eso que los pisos son recomendables hoy en día, son los laminados vinílicos conductivos que se sellan con el revestimiento de vinílico que puede tener la sala de cirugía. ¿Alguna otra? Lenin está con la pregunta, por favor. ¿Tiene audio habilitado? Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Mi consulta es por lo siguiente. Soy ingeniero civil. Hace un momento vi en las exposiciones los hospitales nivel 2, ¿no? Sí. ¿Se tiene un costo por metro cuadrado de las UPS o el costo por metro cuadrado de un hospital
nivel 2, nivel 1 y los niveles los hospitales más especializados, que son los niveles 3? Estimamos que está en $2.300 metro cuadrado, dependiendo de la complejidad del hospital y de los servicios que tenga. Acuérdate que el costo de la infraestructura antiguamente era 60-40, del total del hospital. El 60% era de obras civiles y el equipamiento era 40%. Hoy en día, todas esas condiciones han variado dependiendo de los equipos. Entonces, nosotros pagábamos $2.100 metro cuadrado en los últimos que había, como otros que superan esos 2.000. Hay hospitales que están en $2.600 metro cuadrado, pero hay que tener en cuenta que cuando es un llave en mano, cuánto es el equipamiento y la responsabilidad del contratista en atender todos sus errores bajo su propio costo. Decirte que voy a hacer un cálculo en este momento, primeramente tendría que ver qué tipo de hospital voy a hacer y cuáles son las características propias del hospital. Ahora, los costos unitarios están en base a rendimientos en lo que es obra civil y acabados también en base a eso. Entonces, no podemos inventar nada. En el caso nuestro, el incremento se da porque nosotros tenemos en nuestros hospitales, ya usamos aisladores sísmicos. Es un área que no se contempla dentro del proyecto porque está a 2 metros, casi 3 metros sobre el subsuelo, donde se ponen los aisladores sísmicos, y eso depende cómo has diseñado para el movimiento de ese hospital. Eso se agregan unas nuevas juntas, un nuevo sistema, hay que separar de la vereda y una serie de elementos necesarios que molesta un poco al diseñar, pero a la final se puede dar las soluciones técnicas adecuadas. Y eso tiene un costo. Gracias, arquitecto. Invitamos a Rafael con su pregunta. Por favor, ¿tiene audio habilitado? Gracias. Buenas tardes, arquitecto. Buenas. He escuchado atentamente su exposición, muy buena, por cierto. Sin embargo, el tema principal que pienso que ha tocado usted es aquel que está referido a los pasillos de circulación. Esto es todavía bastante controversial, el hecho de que se pueda considerar en el diseño un solo pasillo o un segundo pasillo sucio apoyado. Yo me inclinaría por el segundo concepto, porque cuando ocurre dentro del quirófano un evento de infección y es necesario sellar el quirófano para su desinfección, pues se necesita evacuar, ¿no? En este caso, que es una emergencia dentro del quirófano, por algún sitio que no sea precisamente aquel que es el pasillo limpio, porque provocaría cierta contaminación cruzada. Entonces, pienso y me inclino un poco por el favorecimiento a este segundo pasillo. ¿Qué opina usted? Lo que pasa es que no puedas confundir cuando hay un evento de esa naturaleza. Si hay un evento de esa naturaleza, quiere decir que todo tu sistema de aire acondicionado, de protección al paciente, ha colapsado. ¿Cómo podemos hablar de enfermedades intrahospitalarias a través del circuito de aire acondicionado y el funcionamiento del quirófano? Catástrofes que conozca yo a lo largo de estos 20, 30 años son incendios en quirófanos, pero por enfermedades o por infecciones de este tipo no hay nada constatado. Lo que es, a mí me gusta usar el doble pasillo también, pero uso al revés. Yo uso el pasillo limpio por el exterior y el pasillo de semirrígido para lo que tengo, porque todo lo que sale del quirófano sale en carro hermético. Lo que pasa es que cuando usted tiene 15, 20 quirófanos, las condiciones cambian. Entonces, mi corredor sucio, sí, porque tengo una secuencia de quirófanos. En el hospital en la ciudad de San Pablo, el hospital de ortopedia, tiene 30 quirófanos. Y los 30 quirófanos están trabajando. Entonces, hay un mayor volumen de personas que intervienen, por lo tanto, tengo que tener un corredor. Entonces, pero si yo tengo un hospital de 4 quirófanos o 5 quirófanos, las condiciones cambian. Entonces hay que pensar cómo. Yo particularmente
opto por el doble pasillo, pero en una forma diferente a utilizar corredores sucios que a la larga se convierten en almacenes de varias cosas, de cajas y de todo, y no funcionan bien, como es el caso de los muestras. A nivel internacional hay muchas. Pero en el caso de lo que usted me está explicando, no he visto ningún caso de ese tipo de evacuación. No conozco ninguno de esos que haya sufrido ese terrible caso y que contamine toda una área. Y eso es decir, para eso están los quirófanos asépticos, aquellos que son contaminados, por decir, donde se hacen abortos, ¿ah? Donde se sacan elementos, y ese quirófano se cierra una vez hecha la intervención, porque deben ser desinfectados adecuadamente para un posterior uso. Entonces, antiguamente los hospitales tenían unas salas de cirugía exclusivamente para ese tipo de intervenciones, no digamos abortos, o no provocados, sino abortos de pacientes donde habían asépticos. Entonces, sí usaban ese. Hoy en día usas un quirófano y tiene esa predisposición, lógico, va a tener que ponerse tipo cuarentena para hacerle la diferencia, pero no tiene nada que ver con las circulaciones exteriores e interiores, porque el común va a ser lo que tienes que tener. Ese quirófano infectado con el personal debe tener una salida adecuada. ¿Por qué? Porque él se va a desvestir. Él no va a salir hacia la zona donde está el resto. Él tiene que pasar por las duchas para poder darse la vuelta y cambiarse todo lo que ha utilizado. Y esa ropa infectada va al carro hermético para que vaya directamente a la ropa contaminada, ubicada en un sector del cuarto séptico, y ser trasladado a la lavandería. ¿Estamos? Muy bien, muchas gracias, arquitecto. No, Bueno, ya no existen más preguntas. Bueno, quisiera invitar al ingeniero Eduardo Miranda, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Tarija. Ingeniero Eduardo, por favor. Aló, ¿me escuchan? Sí. Adelante, ingeniero. Gracias, Pablo. Muy buenas noches a todos los colegas que están presentes. Sé que son profesionales de diferentes áreas, tanto de Bolivia como de otros países también. Creo que Perú tenemos presentes varios. En primer lugar, agradecerte, Guillermo, arquitecto. Es un placer volver a verte, aunque sea por web. Tuvimos algunos gratos momentos de compartir cuando estuviste aquí en Tarija, asesorándonos en aquellas épocas cuando estábamos encarando un proyecto muy importante para la región como el oncológico. Sin tu ayuda y participación creo que no hubiéramos podido despejar las dudas que siempre nacen con este tipo de complejidades de proyectos tan importantes para nosotros. Agradecer la participación tuya y sobre todo de los contactos que nos hiciste para poder concretizar estos seminarios gratuitos para todos los profesionales, y un fuerte abrazo a la distancia. Espero que estés haciendo lo que más te apasiona, aunque sea en casa, que es el tema de hospitales, ¿no? Yo veo constantemente tus actividades y yo sé que estar en casa debe ser bastante complicado para ti porque paras viajando por todas partes del mundo, especializándote y asesorando mucho a profesionales como nosotros en diferentes áreas, ¿no? Gracias, Guillermo, la verdad, un placer tenerte acá. Gracias, Eduardo. Ha sido un gusto volver a verte también, ¿ah? Compartiendo y viendo tus noticias de vez en cuando en Facebook, en Messenger, ¿no? Me da un gusto que estés compartiendo desde ya en estos eventos que se están realizando, y creo que va a ser continuo. La Asociación Peruana también de APAES tiene la cuestión de llevar a cabo varias conferencias, pero no conferencias raras, sino todo aquello dedicado al diseño hospitalario, ¿no? Excelente. ¿Qué cosas tengo que hacer y qué no debo hacer? De criterio. Hoy en día, como tú puedes haber apreciado el COVID-19, hablamos en qué fallamos. Interpretamos bien la normativa,
¿Por qué no tenemos espacios para ubicar hospitales áreas de campaña? Antiguamente nosotros calculábamos una cama igual a un vehículo. Entonces las playas de estacionamiento se convertían en el área de la contingencia, ya sea por desastre, para poder implementar esa zona como una zona aislada. ¿Por qué calculamos mal las camas de UCI? Se supone que el porcentaje de camas de UCI es de entre el 8 y el 12% del total de camas hospitalarias. Y también, por cada cama UCI, tú tienes de 1.5 a 2 camas de intermedios. Entonces, si sumamos, ¿por qué estamos fallando con salas de unidades de cuidado independiente de las partes que están sucediendo hoy día? Entonces, hay muchas cosas que tratar y de ver cómo atacar el futuro de estos hospitales. Entonces, trabajemos en ver cómo hacemos. Los quirófanos que tenemos, perdón, los laboratorios de patología clínica, en ninguna hemos colocado el área de biología molecular. Y nuestros hospitales en general no están capacitados para hacer análisis de coronavirus, pero sí deberíamos haber tenido. Entonces, toda una secuencia que estamos evitando. Entonces, a lo largo de estos procesos de capacitación que han tenido la gentileza de inventarnos, también meter un poco de ello, ¿no? Yo he compartido con nuestro amigo de ingeniería, Rodrigo Alcoba, bastante documentación que le he podido remitir a lo largo del tiempo sobre todas las medidas de prevención, todas las características, que son documentos que están naciendo recién ahora, a través de los sucesos que yo he mandado el último que se realizó la semana pasada en China, que se hizo vía Zoom, pero por más de 6 horas de conferencias de diferentes profesionales de todas las especialidades, indicándolo, y el documento en castellano, yo ya lo remití hacia el ingeniero Rodrigo para que haga una distribución de entre todos ustedes. Y lo que les Sí, pueda sí, contar. casualmente me mandaste igual a los correos. Bastante documentación. No, agradecerte una vez, Guillermo, y felicitar a la CIP, al colegio, a la PAES, a la Asociación de Bolivia igual, por la brillante organización, y una especial felicitación a Rodrigo Alcoba, que es el que ha insistido desde hace un tiempo esta parte para que se dé todas estas áreas. Él es el más apasionado en todo el rubro, lo que es infraestructura de salud. Muchas gracias, Guillermo, un placer. Gracias a ustedes, muy amables. Arquitecto, gracias. También Rodrigo Alcoba, por favor, está habilitado su micrófono. Ingeniero, por favor. Listo. Buenas tardes. Saludos, arquitecto, de tanto tiempo. Hace unos instantes. Ayer te vi, creo. Ahí es mucho tiempo. Arquitecto, no, muy agradecido por los conocimientos, sobre todo en profundizar en estas áreas, tanto a profesionales que trabajan en el área pública y privada. Y pedirle, me acaban de escribir igual, por favor, en la próxima exposición, un pequeño espacio sobre los complementos de ingeniería en los ambientes de quirófanos. Agradecerle por su preocupación y poder seguir trabajando hacia adelante. Equipamiento de quirófanos. No, los requerimientos técnicos para los quirófanos, instalaciones eléctricas, gases, aires, ya, esos aspectos. Ok, ya, perfecto, no hay problema. En cualquier momento Y la información las vamos a compartir a los diferentes grupos de cada expositor. Saludos, arquitecto, no le ocupo. Saludos a ti también. Gracias a todos ustedes por haber aguantado durante estas horas. Gracias, arquitecto. Bueno, para terminar, se dé la palabra del presidente de la Sociedad de Ingenieros de Tarija, ingeniero Pascual Velázquez, por favor. Bueno, pues muy buenas noches a todos los participantes. En primera instancia quiero agradecer a todas las instituciones que nos ayudaron a hacer este importante evento, a la PAES, Asociación Peruana de Arquitectura de Arquitectos y Especialistas en Salud, a la cabeza del arquitecto Guillermo Tutsa. Agradecer también a la ABAID, Asociación Boliviana de Arquitectos e Ingeniería Hospitalaria, a la cabeza de su presidente, el arquitecto Jaime Catacora.
también al Colegio de Ingenieros Civiles de Tarija, a nuestro coordinador de este evento, el ingeniero Pablo González, gracias a todos se ha podido organizar estos cursos tan importantes con la finalidad de poder llegar a todos los profesionales del rubro de ingeniería, de la arquitectura, y en especial pues a los profesionales, funcionarios públicos que trabajan en las áreas de la ingeniería hospitalaria, ¿no? Para que a través de estos conocimientos ellos puedan tomar las mejores decisiones, tomando en cuenta que ahora estamos viviendo situaciones muy complicadas a nivel mundial. En nombre de todo el directorio de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, Departamento de Tarija, arquitecto Tusa, quiero agradecerle por esta brillante exposición, y con seguridad que esta semana que viene vamos a estar con otros cursos ya programados, y también agradecer pues al ingeniero Rodrigo Alcoba, ¿no? Por la ayuda en la organización. Creo que sin los contactos que nos hizo él, ha sido un poco complicado. Bueno, agradecerles a todos y muy buenas noches, colegas y amigos. Gracias, ingeniero. Bueno, a tiempo de despedirnos, y bueno, nuestra ingeniera biomédica, la ingeniera Wendy Vargas, está en línea. Quisiéramos hacer la invitación también a los colegas que estén interesados el día de mañana para la ponencia que va a presentar mañana a horas 5 de la tarde, referente al diseño e implementación de laboratorios para diagnóstico COVID y diseño e implementación de unidades de aislados. Ingeniera, por favor, la invitación está hecha. Tiene el micrófono. ¿Aló? Ingeniera. Adelante, ingeniera. Buenas noches a todos, un placer. ¿Me escuchan? Sí, adelante, ingeniera, la escuchamos. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, en primera agradecer la invitación de la BAI, de la CIF, de Tarija. Agradecer al ingeniero Rodrigo Alcoba por haber sido tan amable de tomarme en cuenta para una ponencia tan importante en el tiempo de esta pandemia. Un saludo enorme a Guillermo, que hace mucho no lo veía y no sabía de él. Bueno, más allá de los grandes trabajos que vas realizando. Un placer verte de nuevo, aunque sea por este medio. Excelente exposición, como siempre. Gracias, Wendy. Bueno, por mi parte, invitarlos para el día de mañana. Vamos a hacer una exposición y una puntualización sobre los criterios y bases sobre las cuales se tienen que diseñar los laboratorios para el diagnóstico COVID, específicamente. Aquellos que son de biología molecular y aquellos laboratorios que son los convencionales, las incidencias y los alcances de cada uno. Paralelo a esto, y es muy importante, las áreas de aislamiento para pacientes COVID y creo que vamos a coincidir mucho con los criterios que nos ha mencionado Guillermo durante su exposición. ¿Cuáles son las bases del alcance y las consideraciones que se deben tener para diseñar tanto la parte de infraestructura, pero dirigido al tema de equipamiento, como el alcance y la parte operativa de cada uno de estos servicios? Gracias, ingeniera. Bueno, la invitación está realizada, colegas y amigos. Arquitecto Guillermo, un placer haber presenciado su ponencia. Esperamos contar también con usted las siguientes oportunidades. Cuando esto también se solucione, también verlo nuevamente por Tarija. Un cordial saludo, arquitecto. Muy buenas noches. Gracias. Nos estamos viendo entonces mañana para escuchar a Wendy. Así es. Muy buenas noches, amigos, colegas. Hasta luego. Gracias.